Muy buenas noches. Sabemos de la existencia de un problema serio para el abasto del agua en muchísimas ciudades, grandes ciudades, ciudades medias, incluso ciudades muy pequeñas, poblaciones muy pequeñas. Pero no nos hemos puesto a pensar de si esa situación de gravedad pudiera también presentarse en el campo mexicano, donde el agua es fundamental para la producción de alimentos que nosotros vamos a consumir o que demandan de ellos en el extranjero. Ese es el tema hoy, esta noche, a fondo. No se lo puede perder. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Gracias, muy buenas noches. Pues un amigo al que yo aprecio de manera muy especial, agroindustrial, me hacía referencia en una plática de amigos sobre la necesidad de tratar un tema que a él, como a muchos otros empresarios del campo, les preocupa, el asunto del agua para las tierras mexicanas. No es un tema fácil, es un tema que exige del mayor de los conocimientos para entenderlo y atenderlo. Yo agradezco de manera muy especial a las personalidades que aquí han aceptado gentilmente, muy gentilmente, la invitación para que le entremos a este tema que no tiene ningún desperdicio. Doctor, muchísimas gracias. Fernando González Villarreal, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Enrique Palacios, muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Joaquín Piña, también, gracias. Empresario del campo, muchas gracias. Bueno, les pregunto, y en el mejor de los ánimos de irnos aproximando al tema, ¿el problema del agua para el campo en México es tan o más delicado que el problema que tenemos en muchísimas ciudades que están pues esperando una solución al abasto del vital líquido, doctor? Definitivamente sí. En México estimamos que la mitad de los alimentos que se producen en el país vienen de las zonas de riego y una muy buena parte de los productos de alto valor y de exportación también se producen en las zonas irrigadas de nuestro país. Probablemente el recurso más escaso para aumentar la producción de alimentos y de otros productos del campo es precisamente el agua. Pongamos un ejemplo, mi tierra en Sonora, la cantidad de tierra es realmente muy grande, pero lo que limita la producción es básicamente la cantidad de agua de que disponemos. Y si consideramos que hemos utilizado, al menos en la mitad de nuestro país, toda el agua que técnicamente y económicamente está disponible, eso quiere decir que en esta zona, la mitad de nuestro territorio, lo que limita el desarrollo y la producción agrícola es precisamente la cantidad de agua y no la tierra. Y además, México tiene un régimen hidrológico de una enorme variabilidad. Tenemos sequías e inundaciones que tienen registro desde la época prehispánica. Tenemos sequías en el país en promedio cada 10 años y duran de 2 a 3 años cada una. Y tenemos además excesos de precipitación que también limitan el crecimiento de los cultivos. De tal manera que la escasez de agua y esta gran variabilidad que tenemos de nuestro régimen hidrológico son una limitante y una amenaza también para nuestra seguridad alimentaria. Si además consideramos los cambios en la política alimentaria que hemos tenido en el país, eso conforma realmente un problema serio para darnos en el futuro certeza de que vamos a producir nuestros alimentos independientemente de la volatilidad de los mercados internacionales. Y digamos que allá por 1980, don Eduardo, nuestra política era la autosuficiencia alimentaria. La política era básicamente producir nuestros alimentos y ser independiente entonces de estas variabilidades de los mercados internacionales. Poco a poco pasamos de la autosuficiencia a la autodeterminación alimentaria después, por ahí de la época
finales de los 80s, en la época del presidente Miguel de la Madrid, a llegar a la situación actual en donde básicamente dependemos de los mercados internacionales para producir nuestros alimentos. Hoy, de los alimentos básicos, tenemos básicamente el 85% del arroz lo importamos, aproximadamente la tercera parte del maíz, 2/3 partes del trigo y más del 20% del frijol. O sea, nuestros alimentos básicos tenemos una gran dependencia de los mercados internacionales. Y eso se debe en alguna medida a que las superficies de riego no han crecido en los últimos 25 años. Se han mantenido iguales. Nos hemos mantenido en la misma superficie de riego que estadísticamente decimos que es de 6 millones de hectáreas, pero probablemente ha disminuido de la que teníamos, digamos, a mediados de la época de los 90. Y es más, la superficie completa, la superficie total agrícola del país se ha mantenido alrededor de los 20, 22 millones de hectáreas y no ha crecido. Entonces, el número de hectáreas per cápita de producción, puestas en producción agrícola, ha disminuido severamente en México y también en el mundo. Y eso nos ha llevado a nivel mundial, del año, digamos, 2005 a la fecha, a una mayor volatilidad de los precios de los productos internacionales y además a un aumento en términos reales del orden del 50% en el precio de los alimentos básicos. Válgame Dios. Entonces, eso plantea realmente el revisar con cuidado nuestra política alimentaria y yo pienso que recuperar nuevamente el incremento de nuestras áreas irrigadas y de las áreas, sobre todo en el sureste mexicano, que puedan ponerse en producción mediante sistemas de drenaje adecuados. ¿Coincidiría, don Enrique? Sí, mire, desde prácticamente 1980 hasta la fecha, se ha venido cosechando un promedio de 20 millones de hectáreas, nada más. De esas, alrededor de 5 millones con riego y alrededor de 15 millones con temporal. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que la agricultura de riego ha tenido un incremento de la productividad. En este lapso ha aumentado la productividad en una forma notable. La agricultura de riego es 4 veces más productiva que la agricultura de temporal. Es más, la agricultura de temporal en los últimos años ha tenido una pequeña declinación en lo que respecta a su productividad, expresándola en pesos a nivel constante, por ejemplo, de 1993, deflactando con el índice de precios, implícito de precios del PIB. Y la realidad es que la agricultura de riego, ese aumento que ha tenido en la productividad, entre otras cosas, nos ha apoyado para no importar más. Es una cuestión interesante. Sin embargo, tenemos todavía yo diría que una posibilidad de seguir aumentando esto, porque miren, en España, por ejemplo, la productividad de la agricultura de riego es 6 veces mayor que la de secano, como le llaman allá. Entonces, creemos que todavía hay posibilidades de aumentar la productividad de la agricultura de riego, lo cual sería, obviamente, beneficio de la población, ¿no? Tenemos también otra serie de problemas muy graves. La demanda del agua crece no nada más en la agricultura. La demanda del agua crece en los otros sectores económicos y uno de los sectores más importantes es el industrial. Entonces, últimamente se le ha dado mucha importancia a lo que es la huella del agua, en lo que respecta a la cantidad de agua que se requiere, por ejemplo, para producir un automóvil, ¿verdad? Que son 150 metros cúbicos. En general, 6.000 litros por computadora. En fin, hay datos realmente interesantes sobre eso, pero el incremento de la demanda en el sector urbano industrial crece continuamente. Por una parte, le digo, de 80 hasta la fecha,
prácticamente no ha variado la superficie cosechada, más que la variabilidad debida a las condiciones meteorológicas. Esa es la agricultura de riego más o menos se ha mantenido a nivel constante. Y por otro lado, la otra cuestión que es básica es que a veces se toman decisiones, por ejemplo, para transferir agua del sector agrícola al sector industrial, con efectos posiblemente negativos en un futuro más o menos cercano. Le voy a dar un ejemplo, Guanajuato. En Guanajuato están entubando el agua. Ya hay varios módulos con todo el sistema de distribución entubado. Y entonces una de las cosas que se dijo ahí es, miren, nosotros vamos a entubar el agua y toda el agua que se estaba infiltrando nos la van a dar para dársela al sector industrial. Pero resulta que el agua que se estaba infiltrando era lo que estaba recargando los acuíferos. Entonces ahora con el agua entubada, la recarga de los acuíferos se está disminuyendo. Y de por sí ya en el estado de Guanajuato, una de las principales fuentes de abastecimiento es el agua de pozos. La mayor parte del agua que se usa para la agricultura y para todos los demás servicios es agua de pozos. El agua que se dispone del río Lerma principalmente, pues es una cantidad relativamente pequeña comparada con la demanda que tiene en ese estado. Últimamente se han estado poniendo varias empresas fabricantes de automóviles, ¿verdad? Y eso implica demanda de agua. Y claro, además, como usted sabe, en este lapso, como le decía, del 80 a la fecha, la población ha aumentado en más de 50 millones de habitantes. Y consecuentemente, la demanda del recurso sigue creciendo. Y desgraciadamente, como hemos señalado, la disponibilidad no crece, sino al contrario, ha disminuido. Por ejemplo, distritos de riego ha disminuido 700,000 hectáreas de 1986 a la fecha. Es más, en puro noroeste hemos tenido una disminución de más de 400,000 hectáreas, entre otras cosas porque, por ejemplo, distritos de riego como la Costa de Hermosillo, que hace 25 años sembraban 120,000 hectáreas, actualmente nada más están cosechando 40,000, 42,000, algo así por el estilo. Y eso se debe a la intrusión salina que tenemos ya en esta zona de Sonora. Bueno, al igual que Fernando, yo tengo 2 hijos que viven en Sonora, yo viví muchos años en Sonora, y pues allá la situación del agua se ha vuelto muy grave. Muy grave. Yo pregunto, antes de ir a la primera pausa, Joaquín, en tu caso como empresario, ¿se convierte el asunto del agua en un problema importante a considerar cuando hay planes de iniciar un cultivo? Importantísimo. Ahora, aquí cuando se trata de tomar decisiones y no tienes información de la autoridad, porque la autoridad está bastante distante, está alejada de los problemas del agua en realidad, son administradores burocráticos del agua a nivel nacional. Yo tengo un proyecto exitosísimo en Guaymas, en donde ya no hay agua, es decir, ya no hay, ya se tienen que cancelar muchos de los pozos que dan agua a la agroindustria y digamos que a la agricultura de valor agregado. Por ejemplo, nosotros tenemos 100 hectáreas produciendo girasol, flor de corte. Y estas 100 hectáreas se van a tener que reducir porque ya no hay suficiente agua. Pero es la empresa más grande del mundo productora de girasol como flor de corte, para dar un ejemplo, Guaymas, ¿no? Pero también está pasando en otros lugares, es decir, Morelos, por ejemplo, los gobernadores, los digo, básicamente, digamos, saqueadores, pues no hacen inversiones arriba de la cuota 1,600, es decir, que es donde está la recarga realmente, ¿no? Entonces, el agua del estado de Morelos está disminuyendo rápidamente, porque no hay recarga. Todos los manantiales se van a secar, pero nadie informa. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace 20 años, no menos, 15 años, los brasileños convocaron a invertir
en una región de Brasil muy fértil, y dijeron, aquí tienen la tierra, señores, y tienen 1 litro por segundo por hectárea. Eso se lo garantizamos. Vénganse a invertir. Y se llenó de inversionistas. Ahora, hay lugares en México que tienen mucha agua y que podrían, en los que se podría repetir este esquema. Vénganse a invertir. Aquí hay 1 litro por segundo por hectárea para que hagan fruticultura o lo que ustedes quieran. Aquí no sucede eso porque no hay información. Es decir, encontrar información, hay que irse al lugar y hay que sacar la verdad de los burócratas que están administrando el agua actualmente, ¿no? Y a veces no la tienen. Tenemos planteado la problemática que nos debe de ocupar en los siguientes segmentos, si nos permiten, ya para ver, bueno, qué es lo que hay que hacer. Hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí a fondo. Y ahí se inicia realmente la construcción de velocidad hidráulica, parte de la superficie que tenemos de riego en el país. Decíamos, estábamos platicando, yo recurrí a algunos datos de Conagua que me parece que pueden estar no precisamente actuales, pero hablan de 4.462 presas y bordos de almacenamiento, de plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, kilómetros de acueductos, hablan de 667 grandes presas y 100 las principales que tienen el 79% de la capacidad de almacenamiento. Pero me da la impresión, doctor, que no hemos atendido con seriedad el asunto del agua, pensando en el futuro del país. Cuando dice don Eduardo que no hemos atendido con seriedad, la verdad es que creo que tenemos una gran tradición en México de la atención de los problemas hidráulicos y hemos tenido por mucho tiempo liderazgo en hacer una política para atender los problemas. Lo que sucede es que la población de México y la actividad económica ha crecido de una manera realmente muy importante. Digamos, en el último siglo probablemente la demanda se ha multiplicado por más de 7 y hemos venido agotando muchas de las fuentes que teníamos anteriormente como disponibilidad muy grande de agua. Estamos hablando, por ejemplo, del noroeste de México. Una buena parte de los ríos del noroeste de México tienen sus propias presas, se construyeron las presas y los almacenamientos del orden de 1,5 millones de hectáreas. Es una enorme superficie que tiene ahora canales, drenes, infraestructura agroalimentaria de muchos tipos, y eso realmente es una gran hazaña que ha tenido el pueblo de México. No digo solamente su gobierno, es una atención desde muchos años. Recientemente hemos trabajado en la universidad en asuntos que tienen que ver con seguridad de presas y hemos revisado parte de este inventario de casi 5,000 presas. Hemos revisado cosas, me recuerdo en Jalpa, en Jalisco, una presa que se construyó a principios del siglo pasado, de más de 150 años, de una zona de riego del orden de 6,000 hectáreas, muy prósperas, que se construyeron pues por los particulares. Esa no es una construcción del gobierno. Entonces tenemos en México como la mitad de la superficie de riego atendida por ese tipo de explotaciones. Pero esto prácticamente ha agotado la disponibilidad del agua en más de la mitad del territorio nacional. Y no nada más ha agotado la disponibilidad promedio, pero hemos sobreexplotado los acuíferos. O sea, estamos extrayendo del subsuelo agua que se depositó en ella por muchos siglos. Y nuestra generación ha estado haciendo la explotación de estos mantos
de estos almacenamientos subterráneos en una forma no sustentable. Nos los estamos acabando. Guanajuato es el ejemplo, el Valle de México es el ejemplo. Aquí estamos sacando como el doble del volumen de recarga de estos acuíferos. Eso es exactamente un ejemplo de lo no sustentable. Y recientemente en México organizamos un congreso mundial, ISMAR 9, en donde reunimos del orden de 20 países para analizar el problema del manejo y la gestión de los acuíferos y su recarga artificial. Ya necesitamos ahora una política que esto tiene que ver con un plan de acción precisamente que elaboramos en México con la participación de todos los países que vinieron. Y en ellos la primera parte es el reconocer que los acuíferos son un recurso valioso. O sea, de nuestros acuíferos estamos sacando el 70% del abastecimiento a las ciudades. La tercera parte de las áreas irrigadas y probablemente las más productivas vienen también de la explotación de los acuíferos. Más del 50% del agua para la industria viene también de nuestros acuíferos. O sea, la relevancia del agua subterránea que no se ve es realmente fundamental para el bienestar de la población. En el Valle de México es verdaderamente, nuestro acuífero es un tesoro que no estamos preservando para las futuras generaciones. Es parte de lo que tenemos que hacer. La segunda parte de esta política tiene que ver con la sustentabilidad. Tenemos que detener ya esta sobreexplotación de los almacenamientos que tenemos ahí. Se depositaron en siglos y nos lo estamos acabando en unas cuantas décadas. La tercera tiene que ver con el conocimiento. Necesitamos invertir en conocer cómo están nuestros depósitos subterráneos, cómo está su geología, cómo está su calidad, cómo se conforman los almacenamientos subterráneos. Nos falta mucho por entender sobre ello. Otra parte muy importante es que en general los recursos hidráulicos subterráneos y los superficiales interaccionan entre ellos. O sea, es un asunto que es integral. Lo que yo saco de un río se lo voy a quitar a la recarga del acuífero, lo que yo saco del acuífero se lo voy a quitar a los ríos. Entonces, es un problema que realmente debe atenderse en su integralidad en la cuenca hidrológica. Tenemos que aprender también a recargar nuestros acuíferos. Les sacamos una parte del agua, pero necesitamos también tratar las aguas, tomar las aguas de lluvia, recargarlas a nuestro acuífero para evitar daños tan importantes como el hundimiento en la Ciudad de México y para poder preservar nuestros volúmenes del futuro. Y finalmente, necesitamos hacer que la población en general pueda comprender, entender cómo funciona este gran depósito y que todos en conjunto participemos para poderla utilizar mejor y preservarla. Digamos que este tipo de planes, este tipo de eventos internacionales debe servirnos para tener un camino claro de cómo aprovechar mejor los recursos hidráulicos que tenemos en el país, de tal manera que nos sirvan a nuestra generación para abastecimiento de agua, para generación de energía, para producción de alimentos, que yo creo que en los últimos 25 años hemos descuidado fundamentalmente, y también para el medio ambiente. Necesitamos encontrar la fórmula en donde estos recursos hidráulicos, que ahora son escasos, ahora realmente estamos entrando a una crisis en la mayor parte del país, donde los recursos hidráulicos de cada una de estas cuencas hidrológicas son escasos, y en otras partes tenemos riesgos porque hemos asentado población en las zonas bajas. Necesitamos realmente cambiar los paradigmas para buscar que esta explotación sea sustentable y que podamos hacerla sin acrecentar los conflictos a que da origen la escasez de un recurso. Necesitamos, a pesar de todo, reasignar los recursos hidráulicos, haciendo un mejor uso en la agricultura, más productiva, parte a las ciudades, parte a la energía, y este es un asunto que es dinámico. Y necesitamos aprender y ir haciéndolo y aprendiendo en el camino. Don Enrique,
hay alternativas, están muy claros cuáles son los retos, que no son poco importantes ni tampoco pocos en número, ¿no? Mire, realmente el problema de generar o producir alimentos es un problema que realmente es grave, porque cada vez dependemos más de importaciones. Por ejemplo, hace años se pensaba que el trópico húmedo pues era una fuente posible, alta producción. La realidad es que el trópico tiene muchos factores que no son muy positivos para la producción agrícola. Por una parte tiene usted muchos días nublados, lo cual reduce la cantidad de energía. Y entonces usualmente en las zonas tropicales se producen cultivos perennes. Es poco, digamos, viable la producción de cultivos digamos, de corto plazo, porque no alcanzan a generar, no alcanza digamos, la energía disponible no es suficiente para tener buenos rendimientos. A pesar de que mucha gente cree que todavía el trópico pues puede ser una zona donde vamos a resolver los problemas. La realidad es que ese es uno de los factores que nos ha limitado. Otra cosa, por ejemplo, que se hablaba sobre las presas, que hemos estado estudiando también con mucho detalle, es el problema de que cuando hace una presa, y sobre todo una presa grande, usted pierde un volumen de agua por evaporación y una cantidad grande. Por ejemplo, cuando se hizo la presa del Cuchillo, que originalmente cuando se hizo el Plan Nacional Hidráulico se estimó que iba a ser de 800 hectómetros cúbicos, se hizo de 1.700 hectómetros cúbicos y se hizo un evaporador, ¿verdad? Recién se estrenó la presa, ya se perdían 100 millones y se suponía que iban a hacer 2 tuberías para abastecer a Monterrey y realmente fue, digamos, un absurdo, porque apenas hay una tubería y la realidad es que ese es otro problema grave. Conforme hemos hecho más presas, también hemos perdido más agua por evaporación. Esa es una situación que desafortunadamente está impactando en forma negativa. Ahorita se está construyendo una presa aguas arriba de la presa Ruiz Cortines en la zona de Navojoa, en el distrito de riego número 38. Ese es para generar energía eléctrica. Ahí se van a perder aproximadamente 80 millones de metros cúbicos en evaporación. Entonces le está diciendo, tienen ustedes que perforar, afortunadamente hay agua en el subsuelo, tienen ustedes que perforar pozos para poder reponer esa cantidad de agua que se va a evaporar. Entonces, ese es uno de los problemas que también no se han visto, ¿no? Y yo creo que todavía para agravar la situación, tenemos una situación reciente, digamos, que ha venido creciendo, que son los impactos del calentamiento global. Por ejemplo, en el caso del distrito de riego del río Mayo, que lo hemos venido monitoreando desde hace como 10 años, en 2015 se bajó el rendimiento del trigo aproximadamente en un 20%, debido precisamente a que el calentamiento durante el desarrollo del trigo redujo las horas fríos, que son absolutamente indispensables para el crecimiento del trigo. Y entonces el rendimiento bajó aproximadamente como un 20%. En el año actual tuvimos una situación similar. Yo tuve una reunión con los productores del distrito de riego allá en el mes a fines de febrero, principios de marzo, y ya habíamos estado monitoreando la situación y dijimos, va a volver a tener otro problema similar al de 2015. Y efectivamente nos acaban de pasar datos sobre los rendimientos del trigo y pues bajó más de 1 tonelada, debido precisamente a este problema que tenemos de cambio climático. Ya, lamentablemente se complica mucho el ejercicio del empresariado en el campo, ¿no, Joaquín? Bueno, a ver, tenemos esta alternativa siempre del riego focalizado, del riego presurizado. En Chile, por ejemplo, se concursó. El que quería poner una instalación de riego presurizado concursaba fondos del Estado.
y se generó un círculo virtuoso, porque bajaron los precios por hectárea del riego presurizado y se regaron muchísimas hectáreas. Aquí no ha habido una política congruente del desarrollo del riego presurizado, que puede ahorrar muchísima agua para todos los involucrados. Yo veo todavía en Guanajuato a la gente regar por superficie, cuando ya debería ser impensable regar por superficie, sino que el riego focalizado, pues el riego por goteo, pues es una alternativa que debería de estar disponible para muchísimos más. ¿Qué está pasando? Que no está en las manos de Conagua este instrumento de política, sino que está en agricultura. Y no hay comunicación realmente entre agricultura y Conagua para este propósito. Ahora está en Firco. Le pasaron a Firco como como hacerle un regalo para que se mantenga vivo. Le pasaron el apoyo, digamos, de una parte del valor del riego presurizado a agricultura, dentro de agricultura, a Firco, y entonces Firco establece las barreras de entrada, y las barreras de entrada para un ejidatario o para un pequeño productor son tan altas que no pueden, es decir, ya están pidiendo documentos que nunca han tenido los productores, ¿no? Es decir, un conjunto de requisitos que no están, porque el sector no es moderno, porque el sector no tiene crédito, porque el sector no tiene organización, ¿no? No tiene. Entonces el riego focalizado no se está desarrollando como debería, y estamos viendo que se riega, que se pierde. Nada más imagínate lo que se pierde en regar cañas, man. Sí, se tira el agua a lo bestia en todas partes donde hay caña, y no hay ninguna política de sustitución. Sí, ahí se tira el agua. Y para los cañeros meterle riego presurizado, o cinta, pues es una blasfemia. Es decir, ¿cómo? Están locos. Y yo veo que cuando voy a mi rancho, que hay un río de agua que viene del riego de la caña. Ahora, súmale hectáreas de caña en el país y ve de dónde viene, dónde están los sistemas de riego. A ver, estamos al mismo tiempo tirando el agua. Déjeme una pausa para intentarle ahora a por dónde tendría que abordarse esa problemática, ¿no? Ya la tenemos más o menos clara, nos han hecho el favor de explicarnos, ¿no? Y ahora ¿por dónde? En primera, ¿existe claridad del gobierno de que tiene que atender este asunto? Después, ¿por dónde habría que entrarle, ¿no? Y cuál es el papel de los empresarios, de las organizaciones, ¿no?, de la academia, de las instituciones gubernamentales. En fin, permítame una pausa para no partir este inicio de encontrar las soluciones posibles. No quiero que se nos atraviese una pausa comercial. Regresamos. Características que tienen las grandes capitales del mundo. No existe. El lugar es Texcoco, y la verdad es que el lago Texcoco, como está, ya que se habla de él, muy pocos los conocen. Está uno en el lugar más apartado parece que está más apartado del mundo. O sea, no existe prácticamente nada. Y es un ecosistema también totalmente alterado. Yo creo que el mejor uso de ese terreno es un aeropuerto
que además de proporcionar el espacio para poder hacer los vuelos a las personas, también desarrolle una zona industrial de altísimo valor, como sucede en los aeropuertos del mundo. Por supuesto. En Londres, en París, en Ámsterdam, en todos lugares. Y eso se constituye realmente, hoy es un freno para el desarrollo del Valle de México. Estamos hablando, mientras empezamos la pausa, en el transcurso de la pausa estamos hablando de Texcoco como destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enrique, ¿por dónde le tendríamos que entrar para ir dando respuesta a esa serie de pendientes que tenemos en la materia del recurso hidráulico en el país? Bueno, mire, yo creo que habría que, digamos, hacer varias cosas importantes. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos, en los dos ríos que, digamos, colindan con México, Colorado y el río Bravo, ellos están haciendo estudios para prever cómo se va a resolver el problema en los 50 años siguientes. Y cada año hacen un ajuste. De tal manera que ya saben, por ejemplo, que en la zona del río Bravo, un 25% del abastecimiento de agua será agua desalada. En cambio, en México, el problema que tenemos es que cada sexenio cambian las políticas. Y a veces ni siquiera eso. Llegamos a este sexenio y ya llevamos 2 directores de la comisión. Y no hay manera de poder hacer una predicción de cómo se van a resolver los problemas. Yo recuerdo que en el 2005 tuvimos una reunión en el TEC de Monterrey, donde precisamente se llevó tema tan importante de cómo vamos a resolver la problemática, ¿no? Aquí estamos comentando de todos los problemas que van y que son realmente muy graves, pero que en realidad no existe una política a largo plazo de cómo vamos a resolver los problemas, y es lo mismo que estaba diciendo Fernando. Y yo creo que esa es una cosa importante. Cuando era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, realmente la gente duraba muchos años ahí. Es más, yo fui director de aprovechamientos hidráulicos en la Secretaría y fui el tercero en 40 años. Actualmente los cambios que hay son a veces, digamos, continuos. Por ejemplo, la cuestión de estadística agrícola, que es otro problema muy grave que tenemos. En el sexenio pasado, durante 6 años, hubo 6 directores. Válgame Dios. Y entonces, ¿cómo es posible, digamos, definir políticas claras si tenemos esa variabilidad tan grande en lo que respecta a los responsables de tomar decisiones? Yo creo que ese es otro aspecto que no se ha considerado aquí en México. Finalmente, creo yo que en la parte también, que, como le comentaba, hay todavía muchas posibilidades, y también estoy de acuerdo con el licenciado Piña, es que no hemos avanzado mucho en la parte de tecnologías más avanzadas para la producción agrícola. Como le comentaba, en España la productividad de las zonas de riego es 6 veces mayor que la de secano. Aquí en México nomás es 4 veces, y además ya se está emparejando. Realmente no tenemos un sistema de extensión agrícola. Y además hay una cuestión que es muy, digamos, es hasta difícil de comentar, ¿no? ¿Cuál es realmente el productor agrícola, por ejemplo, en un distrito de riego? En un distrito de riego, como por ejemplo el río Mayo, hay, digamos, aproximadamente unas 15,000 parcelas. Pero realmente los que están trabajando son productores que rentan algunos 1,000 hectáreas. Es más, yo he desayunado con 2 productores, uno rentaba 1,000 hectáreas y el otro 3,000 hectáreas. Y ellos están interesados, obviamente, en hacer, digamos, cambios importantes en la cuestión de producción. Pero entonces tenemos realmente una situación de campo que es una situación, vamos a decir, falsa, ¿no? Tenemos muchos productores que en realidad no producen, que nos están rentando las tierras. Es más, en nuestros distritos de riego yo creo que entre un 60 y un 70% está rentado. Específicamente en el caso de Navojoa, nosotros hicimos
un muestreo y encontramos que era el 70% de las tierras están rentadas. Además hay otra cosa que está ocurriendo ahí. Muchos de los muchachos, hijos de los productores, no quieren ser agricultores, se van. Y entonces los padres le están dejando a las hijas, ¿cómo se llama?, las tierras. Y esa es una cosa interesante. El padrón de usuarios del Río Mayo en los últimos años ha tenido muchos cambios y los nuevos titulares de las parcelas son mujeres. Y las mujeres no les interesa mucho la agricultura. Es más, ahora que tuvimos un proyecto con la Unión Europea, se hicieron unas reuniones en el Mayo y en el Yaqui. Y cuando llegamos al Yaqui, iban con nosotras unas profesoras de ahí del Colegio de Desarrollo Rural y llegaron las señoras, ¿verdad? Y además levantaron a todos los que estaban ahí en la mesa, que eran los representantes de los módulos, para reclamar que digamos, necesitaban que les dieran oportunidad de poder desarrollar sus actividades, que ellas no eran agricultoras. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, hay a veces dificultades para transferir ¿cómo se llama?, la tecnología, ¿no? Que realmente los productores, los que están generando digamos, la producción en muchas de las zonas de riego, no son precisamente los dueños de los terrenos. Joaquín. Mira, me gustaría que le preguntaras al doctor, porque él es experto en el tema de la legislación. Es decir, ¿por qué resulta que la CONAGUA es juez y parte en temas que tienen que ver con la... Pero ¿por qué juez y parte? Para que lo entendamos. Es que ese es el tema del doctor y a mí me interesa que salga el tema porque es muy interesante. ¿Por qué juez y parte, doctor? Bueno, porque la realidad es que, mire, por ejemplo en España, de hace muchos años, es más, hay los tribunales del agua. Y es una cosa interesante. A mí me ha tocado estar un par de veces en Valencia, en la reunión del Tribunal del Agua. Entonces, el Tribunal del Agua no depende de nadie, sino es el conjunto de productores, nombran a sus representantes y ellos toman muchas decisiones. Yo desde el año 2005, cuando estaba a punto de, andaba haciendo promoción Fox, yo comentaba que en México hace falta los tribunales del agua. Y es más, hay una publicación del 2005 de la Comisión Nacional del Agua, donde se dice ahí, y yo le puedo decir, es la página 147, dice, los problemas del agua se van a complicar mucho. Y entonces consideramos que es necesario cambiar el aspecto legal y que se cree una organización ajena a la Comisión del Agua para que sea el juez en los problemas específicos de agua. Específicamente. Eso está escrito en esa publicación del 2005. Y aquí viene... Y ya tenemos muchos años y realmente no tenemos, digamos, sí, efectivamente la Comisión Nacional del Agua es juez y parte. Ahora mira, se entregaron los distritos de riego a los usuarios, pero se entregaron con un andamiaje jurídico hecho sobre las rodillas, es decir, sin pensar. Y te doy el ejemplo porque ahí me ayudó don Enrique, me ayudó hace 20 años a saber qué estaba pasando en un distrito de riego en Valle de Banderas. Y resulta lo siguiente, la mitad del distrito eran pequeños propietarios y la otra mitad ejidatarios. Entonces eran perros y gatos en un costal. ¿Y qué pasaba? Que el que manejaba el distrito y el que tenía a su cargo en ese momento, porque son titulares del distrito, rentaba la maquinaria que era del distrito o concesionaba los pozos a sus amigos. Entonces no sabíamos cómo resolver el problema, por eso yo le pedí al doctor Palacios que nos ayudara a saber qué era lo que estaba pasando. Y llegamos al fondo del asunto, y el fondo del asunto es un andamiaje jurídico completamente equivocado, porque
era evidente que iba a haber problemas entre ejidatarios y pequeños propietarios. Y ya nada más por educación y por cultura. Sí, los pequeños propietarios tenían una escolaridad mayor que los ejidatarios, y por lo tanto no había manera de ponerse de acuerdo. Doctor, ¿cómo la ve? Déjeme, Conforme avance el programa, yo me siento más angustiado. déjeme plantear mi intervención en dos partes. La primera es que no estoy de acuerdo en que no se haya pensado el marco jurídico para integrar los distritos. A mí me tocó hacerlo. Yo fui el director general de la Comisión Nacional del Agua y el andamiaje jurídico ha sido referente internacional, y sobre ese mismo andamiaje se ha hecho mucho más en el mundo. Yo creo que más que eso, me tocó a mí hacer precisamente esa transferencia. Yo creo que la moda actualmente es echarle la culpa todo al gobierno, no solo al actual, sino a los pasados. La realidad es que en el marco jurídico que se estableció, primero por convenio y después dentro de la Ley Nacional de Aguas del 1992, se previó específicamente que podría haber este tipo de deshonestidades en la administración de los usuarios. Porque dijo el gobierno, yo me retiro de la operación directa. Enrique fue director de uno de los distritos de riego de Navojoa, precisamente, y después trabajó junto conmigo en la planeación de esta transferencia. Negociar con los usuarios la transferencia. Negociamos la transferencia con los usuarios y se negoció que debiera haber dos comisarios. Uno por cada uno grupo. Por el gobierno federal y uno por cada gobierno del estado, que vigilaran que precisamente esa transferencia no llegara a cooptar los grupos de usuarios, claro, la administración del distrito. Desgraciadamente, y no sé por qué, en México todo se coopta. Entonces se dejó en la aplicación de ese marco, no es el problema del marco, sino de la aplicación del marco, se fue dejando que hubiera desviaciones, que en muchos casos ocurre, no en todos los distritos, pero en casos ocurre y son absolutamente inaceptables. Entonces no es un problema del marco jurídico y sí se pensó. Y además en la legislación hay que, en una ocasión, en una directiva, el presidente es del grupo ejidatario y en el siguiente es del grupo de pequeños propietarios. Tiene que haber alternancia. Buscando esta alternancia para darle equilibrio, claro, sabiendo que el peligro era que pudiera cooptarse precisamente la administración. No es un problema del gobierno, es un problema de la administración de los usuarios y de una falta de buscarle exactamente, claro, la aplicación de lo que sí se previó. Claro. La segunda parte tiene que ver con la solución de conflictos. Solución de conflictos por el uso del agua se va a poner cada día más complicado porque el agua se vuelve cada vez más escasa. Claro. Entonces, hoy se prevé en la legislación actual dos figuras. Una, la mediación, y la otra es ¿cómo se llama? Uno nombra a una persona como árbitro, el arbitraje. Mediación y arbitraje son los instrumentos actuales para resolución de conflictos. Se ha pensado que pudiera haber una fiscalía especial para problemas del agua o un tribunal especial como el agrario, pero el agrario no resuelve los problemas agrarios. Entonces, una solución podría traer otra. Yo creo que es de los asuntos que deberían revisarse en la próxima ley. ¿Cuál sería la evolución del mecanismo que nos permita resolver los conflictos? Otra vez, es un problema entre usuarios, en donde el gobierno tiene que plantear los mecanismos para que estos conflictos no entorpezcan, claro, el buen uso del agua. Yo creo que son dos asuntos fundamentales, pero ¿qué hacer para resolver el problema del agua en la producción de alimentos? Déjeme ir a una pausa, no quiero cortar esa parte. Déjeme ir a una pausa y le entramos a las tres. ¿Sí? Gracias. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Universo y regresamos aquí a fondo con muchísimo gusto. Fernando, pero fíjate, lo que a mí me pasó, yo creo que cuando llegaron los
Pues entregaron a según un esto, conjunto de acuerdo con la ley, los que manejan el estadio, los del noroeste, de gente bastante más despierta, representantes del Mazatlán, distritos más avanzados, en en donde tenían usuarios dicen que se están más desarrollados, 44,000, más interesados, 47,000 hectáreas. la mejor infraestructura. Entonces de hicimos riego. un plan y hicimos creo que 20 Estamos distritos usando en la imágenes primera etapa, satelitales. otros 30 en la segunda y en la final dejamos unos sacamos más difíciles. Entonces 78,000 empezamos a preparar Además, esta muchacha de todos fue a hacer ellos una en encuesta conjunto. y sacó y empezamos a 70,000 hacer rehabilitación. Bueno, minerales, de regresamos, drenes, maquinaria. tenemos 6 minutos, Entonces hizo ¿no? Se toda pone una muy estrategia. calentito el asunto en el pausa comercial. Tenemos 6 minutos, vamos con los 3 puntos. Yo digo, tenemos 3 puntos fundamentales que atender. La primera, necesitamos una mayor productividad en las áreas de riego actuales. Entre 5 y 6 millones de hectáreas, para no tener una discusión aquí con Enrique, más o menos la estadística nos dice que tenemos entre 5 y 6 millones de hectáreas. Necesitamos que en estas tener mayor productividad de cada uno de los cultivos y que también tengamos una combinación de cultivos que nos dé mayor valor agregado y mayor empleo. O sea, el trigo, por ejemplo, nos da una cantidad de empleo muy baja. O sea, no nos genera, 50 hectáreas apenas lograrán generar un empleo. En cambio, otro tipo de cultivos, yo soy productor de mandarinas, entonces lo sé perfectamente. ¿En dónde? En el Valle del Yaqui producimos mandarinas. Y exportamos parte de nuestras mandarinas y tenemos riego presurizado. Entonces, necesitamos mayor productividad en las zonas actuales. Necesitamos para ello rehabilitar, modernizar las áreas de riego que tenemos para poder hacer una mejor distribución del agua. Tanto en el riego por superficie como en el riego localizado, en las dos cosas. Necesitamos generar nuevamente un equipo de investigación agrícola. Lo destruimos, prácticamente está destruido el equipo de investigación agrícola nacional. La investigación produjo la Revolución Verde, que nació precisamente en los distritos de riego del noroeste de México y precisamente en el Valle del Yaqui. Y ahí nació con Borlo, el Premio Nobel de la Paz, porque realmente la Revolución Verde contribuyó a resolver un problema de hambruna muy grave que teníamos en los 70s en el mundo. Ajá. Entonces necesitamos una investigación que apoye a cada distrito de riego a aumentar su productividad y generar nuevos patrones de cultivo. Estos patrones de cultivo, un ejemplo, no muchos, pero un ejemplo muy exitoso es Chile. Chile hace 40 años tenía como el 15% de cultivos de alto valor y el resto cultivos de muy bajo valor y empleo. Hoy es al revés, Chile prácticamente toda su superficie tiene cultivos de muy alto valor. Y creo que ahí se hizo la Fundación Chile. Es un ejemplo a seguir precisamente para buscar generar un cambio fundamental en los patrones de cultivo. Si generamos el cambio en patrones de cultivo, al mismo tiempo vamos a generar una nueva tecnología de riego. La segunda parte. Entonces, la primera, mayor productividad de las zonas actuales. ¿Y qué podríamos decir? Más producción por cada gota de agua. Segundo, necesitamos ampliar las zonas de riego en donde tenemos posibilidad de hacerlo. Todavía tenemos posibilidad de hacerlo en el noroeste. Si somos realmente valientes e invertimos en hacer un sistema completo, integrar el sistema noroeste que por muchos años hemos querido hacer. ¿Y tercero? Y tercero, necesitamos un menor desperdicio de alimentos. O sea, en el mundo en general, de lo que se produce, la tercera parte se pierde antes de poder llegar al consumidor. Y necesitamos generar entonces una nueva cultura en donde regresemos a lo que anteriormente mis papás y mis abuelos tenían, de que no se tiraba la comida. Hoy, yo que les aseguro que los que me están oyendo, tiran una buena parte de lo que compran y lo dejan en su refrigerador. Y no solamente en eso, sino en toda la cadena, desde la producción al consumo, tenemos como la tercera parte de los productos se pierden. Entonces, son las 3 cosas que creo tenemos que hacer para poder resolver el problema. Enrique. Mire, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Una cosa importante es esta. No tenemos un sistema de extensión agrícola. La Dirección General de Extensión Agrícola desapareció allá en los 80. Con otras, la Dirección de Conservación de Suelo y Agua, en fin.
Prácticamente no tenemos extensión agrícola para poder transferir conocimientos a los productores. Y ahí hay dos problemas. Uno, que el productor no es el dueño del terreno, que esa es una cosa importante. Entonces, a veces el productor no quiere invertir en mejorar la tierra porque la tierra no es de él. Eso tenemos que ver cómo se puede resolver. Segundo, el otro problema, no hay el Servicio de Extensión Agrícola, aunque en el 2011 se solicitó el apoyo de la Organización de Comercio Mundial y incluso también del IICA, para que se estudiara la posibilidad de establecer en México un sistema de extensión agrícola. Eso fue en el 2011. En ese entonces hubo dos recomendaciones y una de las recomendaciones era muy importante. Dijo, bueno, primero hay que saber a quién le vamos a dar la extensión, al dueño del terreno o al productor. Claro, por supuesto. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión, que también es muy importante, era, bueno, ¿cómo vamos a financiar un sistema eficiente? Por ejemplo, en Estados Unidos pues empiezan desde la secundaria con los famosos grupos estos del trébol, ¿no? Y luego las universidades en cada uno de los diferentes estados tienen, incluso ellos mandan extensionistas, sus famosos extensionistas de la Universidad de California, por ejemplo, ahí en el Valle Imperial. Y aquí realmente no existe ningún sistema de extensión agrícola. Pero permíteme, rápido, Joaquín, alguna consideración más en 30 segunditos. Muy importante porque el doctor tiene toda la razón con respecto a la investigación. Llevamos 3 sexenios tratando de destruir a los investigadores y a los centros de investigación. No los hemos podido destruir, pero los hemos puesto de rodillas y la mejor gente se ha ido. Tenemos que volver a empezar a tener centros de investigación de primer nivel. Ya los peruanos que estaban rezagadísimos nos superaron. Están en la punta, están llevándose a Chile de calle. Pues muchas gracias. Ha sido Enrique, doctor, muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí, Sí, haber escuchado. Doctor Fernando, muchas gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias. Le aprecio mucho que haya tenido la gentileza. Al contrario, muchas gracias por Mi querido invitarme. Joaquín, muchas gracias. Gracias. Tratamos este tema que me parece que no tiene desperdicio y del que lamentablemente no se habla en los medios de comunicación. Y estos son los temas que deben de atenderse en los medios de comunicación. Es urgente que atendamos esos temas en los medios de comunicación mexicanos. Muchas gracias por Muchísimas su gracias. gentileza. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Joaquín. contrario. Hasta la próxima, aquí a fondo, con muchísimo gusto, como siempre. Temas interesantes, tratados responsablemente.